Fíjense nada más, tanto la ley orgánica de la Fuerza Aérea Mexicana, de las leyes orgánicas, tanto y la de la Guardia Nacional, que define a la Guardia Nacional como la Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente. La Policía Federal, en efecto, fue en el sexenio de Calderón, que la creó García Luna, me estaba yo equivocando. Y bueno, pues tenemos ahí el desastre que ya conocemos. Pero ¿qué es lo que realmente pasó en estos sexenios? No se redujo no solamente la violencia ni la criminalidad, sino que se incrementó. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Tómala, le ponen tremendo periodicazo en la bocota a Margarín Zavala en esta comisión que es de seguridad de la Guardia Nacional. Quiso hablar de delincuencia, quiso hablar de seguridad, quiso hablar de militares, quiso hablar de elementos de seguridad, cuando en el sexenio de su esposo todo fue un fiasco, desataron la guerra estúpida contra el narco, y ahorita sí viene dizque a dar clases esta señora. Lo bueno es que salió una de las mejores diputadas del Partido del Trabajo, la que le puso tremendo cerradón de boca en el Senado a Lili Telles y le llevó su camisa de fuerza, nada más y nada menos que Lili Aguilar. Esta gran diputada salió a restregarle en la carota la hipocresía, y claro que le mencionó a su esposo las tarugadas que hizo con la seguridad, con la justicia en México, para que pues siempre lo recuerden y esta señora mentirosa no esté ahora sí que inventando o haciéndose la que sabe o es experta del tema. Para nada, así la mandaron a la lona, amigos. Vamos a escuchar primero a Margarínflas y después cómo la pusieron en su lugar. Muchas gracias. El grupo parlamentario que represento, el Partido Acción Nacional, votará en contra por diversas razones. Votará en contra en este dictamen. Estamos ante un dictamen que se aprueba prácticamente tal y como fue enviado por parte del Poder Ejecutivo y que consiste en 9 leyes, una de ellas incluso en una reforma completa, que es la Ley de la Guardia Nacional. Pero hay otros 8 documentos en donde se reforma, y me parece que ahí no hay en profundidad un estudio. Por otra parte, hacemos un extrañamiento porque estas iniciativas no fueron turnadas a una comisión que debió haber dictaminado, que es la de la Defensa Nacional. Fíjense nada más, tanto la ley orgánica de la Fuerza Aérea Mexicana, de las leyes orgánicas, tanto y la de la Guardia Nacional, que define a la Guardia Nacional como la Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así se define, y no le turnan la iniciativa, ni siquiera por opinión, a la comisión que lleva el nombre de la Secretaría. Debió haberse turnado, no es una falla menor. Segundo, hay algo que se llama la ética de la coherencia, y que en eso también estamos. El propio dictamen hace referencia, es un dictamen grande, hace referencia a la ley que fue aprobada el 27 de mayo de 2019. Esta ley ni es a lo prometido, ni correspondía, digamos, en congruencia con lo que sucedió previamente con esa ley de mayo del 2019. Lo que este dictamen reconoce incluso que hubo declaraciones de inconstitucionalidad decretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en lugar de resolver la inconstitucionalidad, lo que hizo fue reformar la Constitución el 19 de septiembre del 24, ahí sí, con una votación
de mayoría calificada que no obtuvo nunca en las urnas el partido de Morena, el partido oficial o quienes le encabezan. Esta sobrerepresentación la estamos denunciando y la denunciaremos siempre, porque esa es la que hace esta reforma del septiembre del 24 que nos tiene aquí discutiendo las leyes, 9 leyes, en donde el dictamen se refiere como una armonización, pero no solo es eso. Parece que es algo de forma, pero es inevitable que tratando de ser 9 leyes y una completita, pues obviamente hay referencias a cambios no solo formales, sino de fondo. Y creo que esta armonización, me parece que lejos de lograr una armonía, va a ser verdaderamente un enredo en muchos términos. La confusión en la que operativamente entrarán tanto el Ejército Mexicano como la Guardia Nacional, la vamos a ir viendo. Y me parece además que eso no significa cuidar al Ejército Mexicano y tampoco significa cuidar a la Guardia Nacional. Hay también algunas contradicciones, y son contradicciones serias, no solo en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en la propia iniciativa se refiere obviamente al artículo 29 de la Secretaría de Defensa Nacional en sus atribuciones, y que algo pudo haber opinado, desde luego, pues la Comisión de Defensa, pero bueno, no se hizo así, sino que además, por ejemplo, hay un artículo que es el artículo 93, porque dentro de las contradicciones no todas son en contra, ¿no? Hay una, por ejemplo, el artículo 93 de la Ley de la Guardia Nacional, no lo voy a leer porque necesito entrarme hasta la página 400 y tantos, pero dice que cualquier intervención de comunicación requiere, uno, de autorización judicial, y segundo, que hay indicios suficientes para acreditar que es posible que sea cometido el delito. Está bien, el artículo 93 de la Guardia Nacional. Nada más que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no prevé eso. Al contrario, prevé la intervención, y la de Telecom igual prevé la intervención sin autorización judicial, pero aún ni siquiera para investigar el delito, hasta para prevenirlo. Y entonces hay una enorme contradicción en una ley que se refiere a la Guardia Nacional y otra al Sistema Nacional de Seguridad Pública, y me parece bastante serio. Yo creo que eso deriva también de que este dictamen parte, como se dijo en el propio resumen, parte de que las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia han sido aprobadas y no han sido aprobadas, y sin embargo este dictamen lo trata como que sí. Concluye, luego, diputada. Sí, voy a terminar. Se eliminan requisitos que son importantes, autoriza operaciones encubiertas y usuarios simulados, porque los deja a un sentido amplio sin límite alguno, y por si fuera poco, traen en el dictamen integrado la opinión de la Comisión de Presupuesto, que dice que de esas 9 leyes, de todas esas reformas, no hay impacto presupuestal, vaya, ni siquiera para el parche del cambio de Guardia Nacional a la Sedena en la inscripción. Y no digamos, no hay ni siquiera opinión del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, Concluya, diputada. que debió haberse preguntado. No cuida al Ejército Mexicano, no cuida a la Guardia Nacional, votaremos en contra. Como quien dice, amigos, mira quién lo dice, no cuida según a la Guardia Nacional ni al Ejército como su esposo sí lo hizo, sacándolo, aventándolos al ruedo sin ninguna estrategia ni marco jurídico legal ni absolutamente inteligencia. Eso hizo Borolas. Y la otra pregunta que les quería hacer, ¿ustedes le entendieron algo a la señora? Porque yo nada más escuché que repetía cosas, se trababa su lengua y no fundamentaba absolutamente nada. Vamos a escuchar cómo la gran diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, sale y le refresca la memoria y también la manda a la lona. Se le concede uso de la palabra a favor a la diputada Lilia Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene uso de la palabra.
Muchísimas gracias. Adelante. Pues pareciera que estamos debatiendo con el dolor de los priistas y los panistas, porque siguen respirando por la herida. Antes de entrar al fondo de lo que estamos discutiendo el día de hoy, que son leyes, entre ellas la creación de la ley de la Guardia Nacional, nueva ley de la Guardia Nacional, me gustaría hacer contestación a algunos de los argumentos que se han dado aquí y hacer un poco de historia porque creo que es necesaria. Primero, si recordamos, en el gobierno de Fox se creó el AFI, que apenas duró ese sexenio, que por cierto también la creó García Luna. Luego viene Calderón, que después del fracaso del AFI crea la policía, empieza la guerra contra el narco, que no solamente fue un gran fracaso, sino que para los que vivimos, sobre todo en zonas que parecía que estaban bajo guerra, como Ciudad Juárez, de donde yo soy diputada, en lugares como estos, bueno, pues podríamos decirles con mucha claridad que el crimen organizado creció en un 900% en relación a lo que había originalmente, pero además no solamente no tuvo ningún impacto sobre el narcotráfico. Esta guerra contra el narco fortaleció un cártel que además destruyó mucha del entramado, no solamente social, sino institucional, entre ellos muchas policías preventivas. Y ese es el estatus en el que entramos, porque luego viene Peña Nieto con la creación de la Policía Federal, que fue una corrupción brutal. Perdón, me está corrigiendo la diputada Margarita Zavala. La Policía Federal en efecto fue en el sexenio de Calderón, que la creó García Luna, me estaba yo equivocando. Y bueno, pues tenemos ahí el desastre que ya conocemos. Pero ¿qué es lo que realmente pasó en estos sexenios? No se redujo no solamente la violencia ni la criminalidad, sino que se incrementó la misma, provocando una descomposición institucional, una crisis social y de derechos humanos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros no es que estemos echando la culpa al pasado, es que hoy tenemos que legislar y atender y gobernar con base a la herencia de la descomposición social e institucional que dejaron estos gobiernos. Y con base en eso, lo que nosotros estamos haciendo con estas iniciativas o con estas reformas y una iniciativa completa es no solamente consolidar a la Guardia Nacional con capacidades tácticas y estratégicas, sino fortalecerla en la Estrategia Nacional de Seguridad y dándole certeza jurídica a la Guardia Nacional de disciplina, de desarrollo profesional y de permanencia en las Fuerzas Armadas. Pero fíjense el dato, es muy importante decir que estamos utilizando además la capacidad instalada que tienen las Fuerzas Armadas, específicamente de infraestructura y para la capacitación de los integrantes, una capacitación que será en seguridad. Son integrantes de las Fuerzas Armadas, sí, pero para ejercer un papel de seguridad pública. Y ahora sí quisiera entrar al tema de las contradicciones. Yo no voy a dejar de decirlo porque además lo han hecho aquí un par de compañeros. Miren, en el discurso son muy buenos para echarle porras al ejército. Buenísimos, en las ceremonias, bueno, se paran, y no, con todo respeto a las Fuerzas Armadas, mi general, mi almirante y tal cosa, pero aquí vienen y le regatean no solamente las atribuciones que les damos, sino el trabajo que están desarrollando por el bien de todos nosotros. Dice que no fortalecemos a las fuerzas civiles de seguridad. Por favor, esas fuerzas no solamente son locales, sino que muchos de ustedes y sus partidos gobiernan esas fuerzas locales. Y nada más les voy a decir, para que los priistas y los panistas tengan en la memoria, que en estados como Chihuahua, donde hay una policía local que debería de fortalecer la gobernadora María Eugenia Campos Galván, pues resulta que hay 3,459 guardias nacionales.
Y fíjense nada más, y además hay elementos del ejército en el operativo Frontera Norte, en Juárez, Palomas y Ojinaga. Ahora tomemos, por ejemplo, si les gusta Coahuila, donde hay 2,851 elementos de la Guardia Nacional pedidos por su gobernador, fíjese. O si quiere vamos a Durango, en Durango 1,894 elementos de la Guardia Nacional, pedidos por el gobernador Sasso, que tiene además una policía que reprime en los comicios electorales. Y entonces, cuando ustedes dicen que no fortalecemos las fuerzas civiles, en la realidad lo que están diciendo es una mentira, porque ustedes cuando tienen las fuerzas civiles locales, no solamente no las fortalecen, sino que están poniendo la responsabilidad del tema de la seguridad en la federación y luego están pidiendo a gritos la presencia de la Guardia Nacional. Obedeciendo esa lógica, deberíamos no solamente de decir que tenemos que participar de una estrategia que vaya desde las policías municipales hacia la Guardia Nacional y el Ejército en materia de seguridad, y con esto voy a concluir. Y yo cerraría nada más diciendo, esto que han tratado de malinformar de las operaciones encubiertas y usuarios simulados, para que la gente no se entienda, terminaré muy rápido, es que algún elemento de la Guardia Nacional pueda hacerse pasar como un civil normal, común y corriente, como vemos en las películas. Pero este es un operativo que es necesario para cuestiones de crimen organizado y se hará en conjunto con un ministerio público. No quieran malinformar a la gente. Lo que estamos haciendo es darle certeza a la Guardia Nacional y, como dijo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, garantizar que la Guardia Nacional no se nos va a echar a perder. Muchas gracias. La diputada por su... Pues bueno, amigos, ya escuchamos a esta gran diputada que les restrega en la carota a estos personajes que nunca se han preocupado, que no les interesa y que cambian los discursos. Para unas cosas sí están halagándolos, sí están criticándolos, como Lili Telles, que decía que eran edecanes, que no servían para nada, y es la primerita, y se lo recordaron en el Senado, pidiendo protección, achillándole al presidente López Obrador para que pues le dieran protección, porque según estaba recibiendo amenazas, pues no que eran edecanes, no que no servían para nada, pues así los dejó humillados esta gran diputada. Hasta aquí dejamos la información, amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.